¿Soy yo o no se escucha nada? No, sí se escucha. Hola, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, gracias. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Se escucha un poquito cortado, no sé si es de este lado o de aquel lado. Sí, usted también se escucha un poco cortado, profe. Sí. Bueno, cualquier cosa, con toda confianza, avísenme. Yo espero que aquí no se vaya a cortar la comunicación ni nada. Ha estado un poco como que lento en general desde la mañana que hemos tenido las juntas, hemos estado fallando. No sé si es Teams, que el otro día falló Teams en la tarde, pero a nivel, o qué será. Pero vamos a tratar de que esto salga bien ahorita, ¿ok? Entonces vamos a continuar. En la clase pasada habíamos ya establecido de qué manera íbamos nosotros a expresar analíticamente a un vector. Profesor, se le escucha el audio muy cortado. I y J. Bueno. A ver. No se le entiende nada. Me escucho muy cortado. Entonces, va a estar fallando acá más bien. Va a estar como cortado muy lento mi internet, permítanme. Voy a hacer una prueba, voy a jalar el internet entonces desde el celular. Hoy sí no ha sido el día de la tecnología. Ya mi laptop ahorita tampoco ya no quiso jalar. Ahora sí, pero aquí estamos. A pesar de todo. Déjenme conectar aquí entonces a los datos. ¿Cómo me escuchan ahora, jóvenes? ¿Se escucha mejor? Ya mucho mejor, profe. Entonces, sí, es el internet de aquí. Ya está muy lento ahorita, ya estoy hablando por los datos. Muy bien. Entonces, ahora sí, esperemos que ya nos deje trabajar bien.
Bueno, entonces les comentaba que recapitulando, en la última clase habíamos estado viendo cómo establecer analíticamente la expresión de un vector, ¿sí? Empezamos ahí a ver que mediante los vectores unitarios y J, que son vectores que están en las direcciones de los ejes X y Y, puesto que nosotros sabemos que ubicar un punto en un plano es ubicar direcciones horizontales y verticales, entonces estos vectores nos iban a permitir establecer cualquier vector, ya sea que parta del origen, como son los vectores de posición, o que parta de cualquier otro punto que no esté en el origen, ¿sí? Entonces, por ahí vimos ya que cómo calcular su magnitud, cómo determinar su expresión, y incluso notamos ahí, ¿no?, la forma en que se estaban haciendo las operaciones, A más B, menos B y multiplicación por un escalar. Algo que es otro concepto que también es importante tenerlo presente es el concepto de vector unitario, ¿sí? No nada más el que hemos visto que está en la dirección de los ejes X y Y, sino es importante tener vectores unitarios en cualquier otra dirección, ¿sí? Muchas veces nosotros queremos la expresión de, no sé, puede ser una fuerza de algún campo que tenga una dirección específica, no horizontal o vertical, y entonces los vectores unitarios nos permiten dar esas direcciones. Ya decíamos que siendo vectores unitarios, lo multiplico por cualquier cantidad y ya tendré yo el vector que yo deseo. ¿Sí? Entonces vamos aquí a ver cómo calcular ese vector unitario en una dirección cualquiera. Voy a poner aquí vector unitario. Voy a ponerlo así en dirección de A, puesto que A pues sería un vector cualquiera. Imagínense que ustedes tienen este vector que este es el vector A. Este vector tiene la dirección que a ustedes les interesa, pero este vector A pues tiene su magnitud, la cual no necesariamente sería 1. Sí, hemos definido, ¿no? Vector unitario es aquel que tiene magnitud 1. Entonces, si yo lo que quiero es un vector que esté en esta dirección, pero que el vector tenga magnitud 1, ¿qué harían ustedes? Imagínense. Este vector tiene la misma dirección, o sea, es decir, es paralelo, pues, pero tiene magnitud 1. ¿Qué harían? Si este vector A midiera 10 de magnitud, ¿qué le harían para que su magnitud sea de 1? Restarlo. Dividirlo entre 10. Dividirlo entre 10, dividirlo entre su magnitud. Así es. Si yo divido un vector cualquiera entre la magnitud que tiene el vector, pues lo que voy a obtener es un cuyo tamaño es 1. ¿Sí? Este simbolito es el que estamos utilizando para los vectores I y J. Ese simbolito me indica que es un vector unitario, ¿sí? Entonces, este sería mi vector unitario. En este caso, como se está llamando A, pues sería que está en dirección de ese vector A mayúscula. Y así es como se va a calcular. Siempre que yo divida a un vector entre su magnitud, lo que obtengo es un vector unitario que tiene la dirección pues, de ese vector A, o el vector que sea. Entonces, por eso estos vectores son de mucha utilidad, ¿sí? Me van a permitir, sobre todo, dar direcciones, ¿sí? Siendo
unitarios, yo lo multiplico este A minúscula. Si yo lo multiplico por 10, pues ya tengo un vector magnitud 10. Lo multiplico por 5, pues ya tengo un vector magnitud 5 con la dirección de un vector determinado. Entonces, ese concepto es muy, muy útil y muy práctico. ¿Sale? ¿Dudas? Ahorita estamos planteando muchos conceptos, ¿se acuerdan? Habíamos dicho en el principio, tenemos que definir nomenclaturas, algunos conceptos, y ahorita empezamos a hacer algunos ejercicios para poner en práctica todo esto. ¿Todo bien hasta aquí? Entonces, vamos a ver otro concepto, el concepto de los cosenos directores. Si yo tengo aquí un vector cualquiera, tenemos aquí el plano cartesiano. Tenemos X y Y, que está el origen. ¿Sí? Entonces, en este plano, si yo tengo un vector ¿sí? Que sea mi vector A, ¿sí? Entonces, este vector, si yo calculo ángulos hacia los ejes positivos X y Y, tendría estos ejes. Digamos, yo puedo ver unos ejes, unos ángulos hacia los ejes horizontal y vertical, hacia los ejes X y Y positivos. A estos ángulos es a los que vamos a llamar, a los cosenos de estos ángulos es a los que vamos a llamar cosenos directores. En este caso serían estos de aquí. Este ángulo de aquí lo voy a llamar teta X y este ángulo de acá lo voy a llamar un teta Y. ¿Sí? De tal manera que entonces si ya tengo la expresión es A1i más A2 en J, entonces ¿cómo quedaría definido el coseno teta X? Lo que yo conozco es la expresión analítica. ¿Cómo lo calcularían a partir de estos? Sería 1 sobre A2, ¿no? A1 sobre A2. A1, ¿están de acuerdo que sería este de aquí? Ese sería el vector A1i. Y acá está el A2J. Entonces, teta X es este ángulo, ¿no? Con la horizontal. ¿Cómo definen el coseno en base a los catetos? El coseno de teta X es igual a A1 en I sobre la hipotenusa, que sería en este caso el vector A. Ok, entonces como son medidas de lados, es decir, son escalares, tendríamos que es el A1, que es la componente de I, entre la magnitud de A. Y eso me estaría definiendo el coseno del ángulo con el eje X. De manera similar, tendremos un coseno con el ángulo del eje Y. ¿Sí?
Ahora, detalle es, si lo queremos ver como triangulito, pues podría verse acá, ¿no? Este es superior, que es lo mismo. El coseno sigue siendo cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, si tengo este ángulo teta y con la vertical, ¿están de acuerdo que sería el A2? Es mi cateto adyacente, este de aquí, Sí, entre la magnitud de A. Entonces, estas expresiones me van a permitir calcular no la dirección del vector como tal, sino los ángulos que se forman siempre con los ejes positivos, con el eje X y Y positivo. Si mi vector estuviera inclinado hacia arriba, hacia la izquierda, que estuviera por allá en el segundo cuadrante, el ángulo que me va a dar es el ángulo hacia los ejes X y Y positivos. ¿Sale? Eso hay que tenerlo presente. Y estando definidos esos, si yo conozco esos dos ángulos, pues obviamente está definida la dirección del vector también, ¿sí? Aunque no es propiamente la dirección de él como tal. ¿Sale? ¿Dudas de esos conceptos? ¿No? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios para practicar todo esto que hemos estado viendo. Hay una parte de apuntes. ¿Se va viendo más o menos a la par de lo que voy escribiendo o también se ve cortado, así pausado? se ve bien. ¿Se ve bien? Ok, gracias. Pues tenemos aquí este primer ejercicio. Este ejercicio sencillo. Nos pide encontrar la magnitud del vector AB y nos da de los puntos A y B. ¿Sí? Quizá ahorita están pidiendo que lo grafiquemos, pero lo vamos a hacer para darnos una idea de cómo está ubicado el plano. Está en el 3 menos 7. Entonces más o menos podremos tener nuestro plano aquí. Creo que no hay problema en el plano para ubicar coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? 3,7 significa que horizontalmente me muevo 3 unidades hacia la derecha. Sería 3 y 7 unidades. 4. Bueno, estoy ya de 1 en 1. Y el punto B sería menos 2,5. 2, 3, 4, 5. Estaría acá. Punto A.
punto B. Como dice que parte de A, significa que este es mi punto final B. Eso ya me está definiendo el sentido. Que estaría en este caso de esta manera. ¿Sí? Algo ahí que estoy omitiendo sería indicar la escala, ¿no? Si tiene nombre los ejes, pero hay que ponerle también una escala que nos dé la idea de cómo está aquí el asunto. Con esto ya sabemos que cada cuadrito va de uno en uno. Entonces, como lo que conocemos son los puntos inicial y final, el vector lo puedo indicar así, AB con una flecha sobre sus nodos, sobre sus dos letras. Ya habíamos dicho que cuando yo conozco las coordenadas, iba a ser el punto final menos el punto inicial para cada una de las componentes, en X y en Y. Entonces, en este caso, el punto final es B, su coordenada en X es -2, menos la coordenada inicial en X. ¿Sí? Esa diferencia de coordenadas en X me genera la componente de Y más la diferencia de coordenadas en Y. El punto final, su coordenada en Y es 5, menos el punto inicial en Y, que es -7. Esa diferencia de coordenadas en Y es la componente J. Les había yo comentado, hay que tener cuidado. La fórmula dice punto final menos punto inicial, o sea, este menos es por fórmula, y hay que respetar los signos que puedan tener las coordenadas, ¿sí? Positivos o negativos, eso se dejan. Entonces, nada más para tenerlo presente, ¿sí? ¿Y cómo nos va a quedar entonces la expresión? Nuestro vector AB será -2 menos 3, -5 y 5 menos -7. 12. 12 en J. ¿Sí? Entonces, este de aquí es la expresión del vector AB. Si nosotros lo observamos, tiene componente negativa en Y. Significa que a partir del punto inicial, que es A, se movió 5 unidades hacia la izquierda. Este 5 negativo me está diciendo que se movió hacia la izquierda. Si estuviera positivo, pues se hubiera movido hacia la derecha. Más 12 en J, es un 12 positivo, significa que subió. ¿Sí? Entonces, nosotros observando el valor de las componentes de nuestro vector, pues ya podemos jugar también si coincide, ¿no?, con lo que tengamos ahí gráfico o demás. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Lo que me está pidiendo el ejercicio es calcular la magnitud. La magnitud de un vector, ¿cómo quedamos que se calculaba? Por la raíz. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. En este caso, -5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Dar 25 más 144. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 169. ¿Perdón? 13. 13. Es exacta. Entonces, 13 es el tamaño que tiene este vector. Quedamos que eso significa la magnitud, ¿no? El tamaño del vector.
Vale. ¿Dudas, jóvenes, hasta ahí? ¿Todo bien? Profe, Sí. ahorita que estaba diciendo sobre los cosenos directores, algo dijo así como de siempre positivos, no alcancé a entender bien eso. El coseno director es el coseno de los ángulos con los ejes X y Y, pero siempre es hacia los ejes X y Y positivos. Entonces, por eso siempre se está considerando este de acá. Si tuvieran un vector que estuviera por acá, ¿sí? En el segundo cuadrante, entonces es el ángulo hacia el eje X positivo, ¿no? El que estarían tomando con teta X, y en teta Y estarían tomando este angulito de acá con el eje Y positivo. Así es como están definidos. Así es. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿No? Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces tenemos aquí este otro ejercicio. Nos pide encontrar un vector unitario, la dirección del vector A. Nos dan ya la expresión de este vector A. Y nos piden que comprobemos su magnitud. ¿Vale? ¿Qué tendremos que hacer? Primero encontraremos la magnitud. Primero encontraré la magnitud de este vector. Ok. Está así como menos 2, menos 2 y más 5j. 4, 5 sería 29, raíz de 29. Sería la raíz de 29. Quizá el vector estaría como así. Dividirla entre esa misma, raíz de 29. ¿Sí? Quizás aquí está el vector A, ¿no? Menos 2 y 5j está a la izquierda y hacia arriba. Entonces desean calcular su magnitud. Ok. La magnitud en este caso de A sería menos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo el vector A, raíz de 29, pues es como 5 y fracción, ¿no? 5 punto y cachito. Ese es el tamaño de este vector. Y lo que queremos es un vector que sea unitario, paralelo, ¿no? Porque dice en la misma dirección, que sí está paralelo. Entonces, el que andamos buscando, pues sería este vector de aquí.
Este sería el vector A que estamos buscando. Un vector que tenga tamaño 1, no 5 puntos y cacho, que es el raíz de 29. Entonces, si ya tenemos su magnitud, ahora se desapareció este. Entonces, nuestro vector unitario, quedamos que es siempre dividir el vector que me da la dirección entre su magnitud. Yo les había comentado que la división de vectores no estaba definida. Sin embargo, aquí no estoy dividiendo vector entre vector. Magnitud de A es un escalar. Entonces estoy dividiendo entre un escalar. Y si se acuerdan, pues es una multiplicación, una fracción. O sea, al final no estoy haciendo de vectores porque esa no está definida. En este caso, entonces, sería menos 2i más 5j entre raíz 9. Si esto lo quiero ver así componente a componente, lo podré ver como menos 2 raíz de 29 dando a todo, o sea que más i, y aquí sería 5 de 29 en j. ¿Sí? Este de aquí sería entonces este vector unitario que tiene la misma dirección de este vector A. Digo, este va a ser una de las principales aplicaciones de los vectores unitarios, darnos una dirección. ¿Sí? ¿Qué más nos pide el problema? Comprobar su magnitud. ¿Sí? Pues vamos a comprobarla. Sería la magnitud de A unitario, sería la suma de sus componentes al cuadrado. Ay, qué feo. Entonces, sería 2 al cuadrado más 5 raíz de 29 al cuadrado. Y ya nada más hay que simplificar eso. Nos quedaría magnitud de A será igual a, el menos se vuelve positivo, 4/29 más 25/29, raíz de eso. Pues ahí vemos que esto va a ser, como tienen el mismo denominador, nos va a quedar la suma 4 más 20. Es decir, no. Estamos viendo que efectivamente este vector que nosotros encontramos aquí es un vector unitario. Si ustedes calculan sus directores, por ejemplo, pues tiene que tener los mismos ángulos, tanto A unitario, ¿sí? Porque lo único que cambió fue su magnitud. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes? Maestro, ¿qué fue lo que ahorita mencionó sobre los cosenos? Por ejemplo, este vector A del enunciado con este vector A unitario, si ustedes sacan sus cosenos directores, si a partir de los cosenos directores quieren sacar el ángulo con los ejes X y Y, pues estos dos vectores deberán tener los mismos ángulos, ¿no? Puesto que lo único que está cambiando es la magnitud, pero deben de tener la misma dirección. Por tanto, los mismos cosenos directores. Sí. Gracias, maestro. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Seguros? Hablen ahora. Es el momento. ¿Todo bien? Profe,
Hace rato tenía dos ángulos sobre el mismo vector. ¿Cree que los pueda calcular ahorita? Para ver bien qué estamos haciendo. Dos ángulos sobre el mismo vector. Sí, ahorita que tenía el vector sobre un sobre cartesiano, θ en X y θ en Y. Son los directores. Oliver, ¿se refiere eso a los ángulos positivos de los que le preguntaba Jorge Tapia hace un momento? Estos de aquí. Lo que no entendí fue la pregunta. Si los pudiera calcular con el ejemplo que estamos haciendo ahorita. El seno del ángulo en X, necesito la componente A1, es decir, obviamente del eje X. Permítanme. ¿Tiene ya la mano calculadora? Sí. Vale, entonces, ahí tenemos θ X, necesitas la componente de X, coseno de θ Y, necesitas la componente en Y. ¿Sí? Si los aplicamos acá a estos vectores, bueno, acá ya había puesto el 3, déjenlo quito. El vector A es menos 2 y 5. Entonces, si aquí queremos calcular nosotros los cosenos directores, sería la componente de que es el menos 2 entre la magnitud. La magnitud ya la calculamos, la magnitud de A, ¿sí? Que es raíz de 29. ¿Cuánto les da esto en numeritos? 98.84 grados. 98.84 Grados. No, pero estos no son grados. Tú sacaste ya el ángulo. Ajá. Ok, entonces de aquí indicaríamos que θx es 98.84, ¿sí? Porque el coseno te dio algún número y a partir de sacaste el coseno. Y para el ángulo con el eje Y, el coseno de θy sería el A2, que es 5, entre su magnitud. Ya no la usé. Sí. ¿De cuánto les da este ángulo, jóvenes? 67.38. 67.38. Sale. Esto partiendo del vector A.
Vamos a calcularlo con el A unitario. El A unitario es el que tenemos aquí, menos 2i más 5j entre raíz de 29. Entonces, si aquí calculamos el coseno de teta x, me va a quedar menos 2. Ay, ay, ay. Entre la magnitud de este vector. ¿Cuánto es la magnitud de este vector? 1. Pues un unitario. Que es este que ya habíamos calculado acá. El ángulo coseno de teta y para este mismo vector, pues voy a tomar esta componente entre la magnitud, que es 1, y caemos en esta formulita. Entonces, nos van a dar, obviamente, los mismos ángulos. ¿Sí o no? Sí. Sí se observa que nos va todo lo mismo. Y si fuese otro número más, o sea, si se pudiera llegar a otro número con este procedimiento, que no fuera 1. No. ¿Por qué? Este vector A tiene cierta dirección, ¿no? O sea aquí las componentes que sean, eso va a ser que va a tener un cierto ángulo X y un cierto ángulo con Y, ¿sí? Su vector unitario asociado a él, ¿sí? Este vector unitario asociado a él, forzosamente es unitario, entonces aquí es 1. La definición del director, dijimos que era su compo entre la magnitud del vector, pero como este es unitario, entonces aquí siempre va a dar 1. Y la componente de este vector unitario coincide justamente con esta. Es la componente I o J, según el ángulo X o Y, entre su magnitud. Entonces, siempre les va a quedar el mismo. Y si no, entonces aquí ya estaremos que desde la misma definición estarían cambiados, ¿no? Porque es un vector unitario que tenga la misma dirección de A. Si llegara a cambiar el ángulo, o sea, suponiendo que hacemos operaciones, por ahí copiamos algo mal o hacemos alguna cuenta mal y nos dan ángulos diferentes, pues eso sería como la señal de alerta, ¿no? Algo está mal, algo pasó que no nos está dando el mismo, porque se supone que es nada más esto, un vector de cierto tamaño, que esté definido por la expresión, paralelo, está en la misma dirección, solamente que su tamaño es 1. No sé si más o menos eso aclara el maestro. panorama. Ya me quedó claro. Profe. Gracias. Profe, Sí, adelante. los ángulos, los cosenos directos, los calculé mal, puse en el denominador, pero que no iba. Para así Ajá. a de mis compañeros les sale diferente, pues para que no se vayan a asustar. Igual a eso mí lo- me salió lo mismo que Julián. Ok. Esta operación está... Sí, está es otro valor. Si entendí bien, entonces esto es diferente. Sí, los valores de los ángulos. Ajá. ¿Cuánto les dio teta X? 111 punto 111.8 grados. ¿Y teta Y?
21.8. 21.8. Más o menos, también observen. Se El supone que ángulo A, al final ya tiene que dar lo mismo, ¿no? Porque se va a sumar los 90. les tiene que dar como lo mismo. Sí, porque los 21 grados que tienen que sumar a los 90, que están antes que están pues en el primer cuadrante. Ok. Y así es, y coincide con más o menos con la figura que tenemos, ¿no? Es un bosquejo, no está aquí nada que ver con algo exacto, pero decíamos que si este era mi vector que tiene componente -2 y 5, ¿sí? Entonces más o menos estaría en una posición como esta. Los ángulos decíamos que son los que se forman con los ejes X y Y positivos. Entonces, este ángulo de aquí no es el que se está considerando, sino el ángulo grandote hasta acá. El θy sí es este ángulo pequeño de aquí. Entonces, uno les está dando de 111. Son 111 medidos desde aquí hasta acá. El eje X positivo. Y los otros son 21. Estos 21 están del eje Y positivo hacia acá. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? ¿No? Aquí todo nos tiene que cuadrar y bueno, es que hay muchas formas de estarlo comprobando. O sea, desde que lo visualizamos gráficamente, vemos su expresión. Ahorita que ya tenemos algo de ángulos, quizá no es el ángulo de un vector con otros, con los ejes. O poco a poco vamos a ir viendo que los conceptos se van relacionando unos con otros, sino también pues ir verificando, ¿no? Lo que vamos viendo. Entonces, les voy a anotar aquí un par de problemitas para que los hagan aquí en la parte de apuntes de tarea para el día de mañana. Se los anoto aquí. Algo que no les había comentado y que lo van a anotar en los libros, por ejemplo, el vector, si yo puedo escribir el vector A, así. Por ejemplo, el vector que sea 3i más 2j. En los libros es muy común ver esta notación así, 3,2. Yo no se la hago mucho, puesto que a veces a la hora de escribir rápido, quizá un paréntesis, que es así curvo, nos sale un poquito picudito. El paréntesis indica nada, 3,2 es un punto, ¿sí? Un punto en el plano. El 3,2, con las llavecitas como mayor que menor que, me están diciendo 3 en I y 2 en J. O sea, estas dos sí son equivalentes y eso ya es un vector. 3 en I, 2 en J estaría un vector así. Entonces, tengan cuidado. Sigo insistiendo, es mejor que nosotros cuando escribamos utilizar los vectores I y J, que si no luego nos podemos confundir si estamos manejando un vector o estamos manejando punto, ¿sale? Pero para que sepan que si ven eso en el libro, pues sepan que se está tratando de un vector. Lo dejo aquí para que la tengan presente.
You found it? Profesor, los problemas estarían en la sección de apuntes, ¿cierto? Lo que pasa es que se me congela la imagen. Sí. Estos dos problemitas ahí en la parte de apuntes. Ahí hay que resolverlos. El primero dice, el vector A es 3i más 2j y nos dicen que P es el punto inicial. A partir de esos datos, ¿cuáles serían coordenadas del punto final Q? ¿Sí? Y el segundo, nos dicen que el segmento AB nos dan las coordenadas de los extremos A y B. Coordenadas de los puntos que dividen a este segmento en 3 partes iguales. ¿Sí? Ya más o menos tendríamos así como extremos A y B. Pues aquí tendríamos puntos C. ¿Cuáles serían estas coordenadas? Obviamente utilizando vectores, porque por geometría, pues yo sé que es fácil, ¿no? Por geometría nomás divido entre 3 y me va a dar segmento y luego este y luego este. Entonces no es por coordenadas, perdón, no es por coordenadas, hay que hacerlo utilizando vectores, ¿no? ¿De qué forma utilizarían los vectores para encontrar esas coordenadas? ¿Sí? Profe, entonces en el segundo problema A y B son vectores. No, puntos. Son puntos, son los extremos. Son las coordenadas de estos extremos que les decía. Vemos que está así el segmento AB. Sí, son puntos. Entonces lo que les pide es esto. Si ese segmento lo parte en 3 partes iguales, pues aquí estaría un punto C y aquí estaría un punto D. ¿Cuáles son esas coordenadas? Ay, sí. ¿Dudas hasta ahí? No, No. ¿Ya lo copiaron? sí. No, profe, todo bien, gracias. Correcto. Bueno, entonces, si no hay más dudas, sería todo hoy. Nos vemos el día de mañana. Ya, hombre. ¿Sí? Sí. Dos problemas sencillitos para el día de mañana. Sale, que estén muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana.